Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. Habla su servidor, Albert Araujo, con el propósito de compartir una corta reflexión acerca de la dependencia que nosotros debemos tener de nuestro Dios en el servicio que prestamos en su santa y bendita iglesia, y del peligro que corremos de la autosuficiencia y de ese pensamiento que no lo decimos abiertamente, pero que muchas veces está ahí en nuestros corazones, y es el yo puedo solo. Yo sé cómo hacerlo, yo ya sé cómo se hacen las cosas y puedo seguir en mi ministerio sin tener ayudas para poder lograrlo. Bien, en Juan capítulo 15, versículo 5, un pasaje que nosotros conocemos, del cual hemos meditado muchas veces, incluso compartido cuando hay hermanos que están pasando por esta situación. A veces es fácil meditar en él y aplicárselo a otros, pero no nos damos cuenta que posiblemente nosotros podamos estar cayendo en esa tendencia de pensar que ya somos autosuficientes. Por eso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa metáfora que utiliza el Señor acerca de la vid y de los pámpanos es, yo creo que muy clara y muy ilustrativa. Una rama separada del tronco, separada del tallo, sin recibir la rica savia que proviene a través del tallo, no va a poder producir un fruto. Puede que la rama se vea muy bonita, puede que la rama se vea muy verde, puede que incluso llegue a echar flores, pero en el momento en el que ella se separa del tronco, hasta ahí llega su etapa de vida y no va a producir fruto, porque la rama no produce el fruto. La rama es simplemente aquello que sostiene el fruto. La savia es la que envía todos los nutrientes a las ramas para que ésta pueda producir el fruto. Y eso nos ocurre a nosotros. Hay ocasiones en las que llegamos a pensar que somos nosotros los que estamos produciendo el fruto que vemos en su iglesia. Creemos que por lo que nosotros hacemos es que la iglesia está en la condición que está, que las almas llegan es gracias a nosotros, que las personas se arrepienten por la manera en la que nosotros predicamos, que las familias crecen y se fortalecen por el trabajo que nosotros hacemos, y lentamente vamos perdiendo de vista que nosotros no somos los que producimos el fruto, sino que es Dios quien lo produce a través de los medios de gracia que Él nos ha dado. Dentro de esos medios de gracia que Él nos ha dado, y creo que esto es simple de entender, está Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Habla Jesús con sus discípulos allá en el, el aposento alto cuando han estado participando de la cena. Les dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No es difícil entender de que Juan 15 está después de Juan 14. Y en Juan 14 Jesús les está diciendo a ellos que la obra que ellos iban a hacer no la iban a hacer huérfanos, sino que la iban a hacer en dependencia y en ayuda de Él mismo, que vendría en el Espíritu Santo a morar en el corazón de ellos. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo, y Pablo nos dice que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es Pablo quien nos dice que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne mediante el Espíritu. Es Pablo quien nos enseña a nosotros que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, pero eso que hacemos debe ser hecho en dependencia del Espíritu Santo. Debe ser hecho
en dependencia del poder que Dios da, como nos dice nuestro hermano Pedro en 1 de Pedro 4:11, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ese poder lo necesitamos. Nosotros no tenemos ningún poder. Nosotros somos frágiles, somos débiles, nosotros somos incapaces de hacer por nosotros mismos algo que tenga valor delante de Dios. Todo lo que hacemos y que tiene un valor delante de Dios es porque Dios mismo lo ha hecho a través de nosotros. Eso nos humilla y por eso es que muchas veces nosotros queremos sentir como que tenemos el poder de hacer muchas cosas, porque es humillante saber que nosotros no podemos hacer nada separados del Señor. Nosotros quisiéramos decir, no, nosotros sí podemos hacer muchas cosas, pero Jesús es claro, separados de mí, nada. Y la palabra nada, en el idioma que usted lo busque, en el griego, en el arameo, en el arcadio, en el latín, en el hebreo, en cualquier idioma que nosotros busquemos, la palabra nada significa eso, nada. Nada es nada, hermanos. En un sentido espiritual, nada podemos hacer separados del Señor. Por eso necesitamos esa dependencia de Él. Y Jesús, sabiéndolo de antemano, eso fue lo que hizo con los discípulos. Si usted recuerda, hermanos, en Marcos capítulo 3, versículo 14, cuando el Señor llama a los apóstoles, miren que ahí hay una frase bastante particular y un llamado, pero ese llamado, antes que a servir, tenía primero una base. Verso 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primeramente, ¿para qué los llamó? Para que estuviesen con él. Hermano, no podemos hacer nada en su santa iglesia si no pasamos tiempo con el Señor, si no tenemos un tiempo con Él en oración, en intimidad, en reflexión, recibiendo su palabra no para preparar un sermón, porque en lo que ocurre con nosotros los servidores muchas veces es eso, que cuando nos acercamos a la palabra siempre estamos pensando en alimentar a la iglesia, en cómo voy a usar las escrituras para edificar la iglesia, para ayudar a las familias, para ayudar a aquel que está perdido, para ayudar a aquel que está en un problema, para ayudar a aquel que está pasando por una prueba. Pero se nos olvida que nosotros también somos dependientes y que necesitamos acercarnos a la palabra con un corazón humilde para ser enseñado, para ser instruido, para recibir guía, para recibir dirección, antes que salir a hacer muchas otras cosas. Jesús mismo lo hizo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, practicó esto en su vida. Y nosotros lo podemos ver en Lucas 22:39, donde nos dice, y cuando terminaron de la cena, como solía hacerlo, subió al monte. Ahora, no era que él solía ir a un monte simplemente, sino que ahí en Mateo capítulo 14, versículo 23, nos muestra a nosotros por qué Jesús tenía como hábito, como costumbre en su vida, en su ministerio, subir al monte. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Miren, lo que nos dice Lucas 22 es que como él solía, subió al monte, como él acostumbraba, subió al monte. ¿Pero a qué subía? Pues Mateo nos dice a qué subía: a orar, a hablar con su Padre, en soledad, en intimidad, sin distracciones, buscando esa conversación íntima de un hijo con su Padre. Y es Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, pero está mostrando esa dependencia del Padre. Él mismo lo dijo, yo no puedo hacer nada si mi Padre no me lo dice, si mi Padre no me lo enseña. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Y a veces nosotros caemos en eso. Hacemos muchas cosas por nuestra propia cuenta y se nos olvida que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo por la gracia de Dios, con el poder de Dios, siempre en dependencia del Señor, porque nosotros podemos caer en el peligro de la autosuficiencia, del pensar
que el hecho de haber hecho muchas cosas en el pasado y de que haya servido y de que haya sido útil y de que haya edificado y de que personas se hayan beneficiado de nuestro servicio, llegamos a pensar que somos nosotros quienes hacemos posible esto. Pero no es así, hermanos. Es Dios a través de nosotros. Pablo lo entendió en su vida ministerial. Y por eso es que Pablo en 1 Corintios 15:10 dice nuestro hermano Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, yo he trabajado mucho, y tal vez nosotros pensemos así. No sé en qué dimensiones, en qué sentido, en qué proporciones, pero a veces llegamos nosotros a comparar nuestros ministerios con el de otros. Decimos, bueno, este hermano lleva tantos años, pero mire que no se ve tanto el trabajo. Y este otro hermano lleva muchos más años que yo, pero tampoco se ve mucho el fruto. En cambio, yo, mire, el poco tiempo que he servido en la iglesia y mire el fruto que hay aquí. Y llegamos a creer que somos nosotros porque tenemos esa tendencia, el orgullo, la vanagloria. Pero Pablo nos quita a nosotros ese piso sobre el cual a veces nos paramos y pone pie y nos ayuda a poner pie en tierra y recordar que no somos nosotros. Si nosotros quisiéramos medir un ministerio, bueno, en comparación con Pablo, ¿en qué medida estaríamos nosotros? ¿Cuál sería la medida nuestra en comparación del servicio de Pablo y del ministerio de Pablo y de los alcances de Pablo? Creo que reconocemos que no estamos a su altura. Y aún así Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, necesitamos depender de la gracia de Dios. No caigamos en ese peligro de yo puedo solo. Y no me refiero solamente a ese sentido de la gracia de Dios, sino a veces pensar que no necesitamos nadie más que nos acompañe en nuestro ministerio. Recordemos, somos un cuerpo y no somos nosotros el cuerpo, somos parte de ese cuerpo, somos un miembro de ese cuerpo y necesitamos los demás miembros. Aunque a veces pensamos que ellos no hacen lo mismo que yo hago, pero ese miembro es útil para la iglesia y para que yo pueda hacer lo que hago. Valoremos a esos hermanos que tienen otros servicios dentro de la iglesia. Valoremos a esos hermanos a quienes Dios ha puesto allí para ayudarnos, para acompañarnos. Y no pensemos que somos autosuficientes y que se pueden ir todos y que si yo quedo, entonces yo puedo hacerlo todo. No, hermanos, no somos nosotros, es la gracia de Dios con nosotros. Nosotros no somos la rama, no somos el tronco, nosotros somos los pámpanos que simplemente servimos para cargar los frutos, pero el fruto lo produce el Señor. Así que pasemos tiempo con Él, dependamos de Él en oración, en meditación, en reflexión, dejándonos enseñar por Él, dejándonos instruir por Él y sirviendo con el poder que Dios da.